Si quieres seguir controlando mi vida, mejor desaparece. Leí ese mensaje en la pantalla de mi móvil. Mis manos temblaron, pero no respondí. Aquel mensaje llegó después de años de construirlo todo para él. Pero unas semanas antes de seguir, dime desde dónde estás viendo esto. Y dale like si alguna vez te dolió el silencio de alguien a quien solo querías cuidar. Me llamo Julián Navarro, tengo 67 años y vivo en Valencia, en el piso donde criamos a mi hijo Sergio junto a mi esposa Laura, fallecida en 2020. Desde su muerte, éramos solo él y yo. Ahorros de toda una vida en una fábrica cerámica. Le pagué la universidad, su residencia y un coche modesto para que nada le faltara. Siempre creí que hacía lo correcto. Pero Sergio empezó a alejarse. Antes me llamaba cada noche, luego, solo mensajes cortos, estoy ocupado. Los fines de semana ya no venía a casa. Su voz sonaba distinta, distante, como si ocultara algo. Un día, en septiembre, me llamó su tutora. Su hijo no asiste a clase desde marzo. El corazón se me hundió. Por la tarde le pregunté, y solo dijo: no quiero hablar de eso. Había rabia, no tristeza. Horas después, llegó aquel mensaje. Si quieres seguir controlándome, mejor desaparece. Sentí como el aire se rompía. Al día siguiente, cancelé los pagos de su residencia y el coche. No por venganza, sino por verdad. Una semana después, apareció en casa, cansado, con la mochila al hombro. Papá, perdí el curso. No lo abracé. No lo rechacé. Solo dije: si quieres empezar de nuevo, yo camino contigo. Pero tú das los pasos. Hoy vive en Torrent, estudia y trabaja. A veces, al terminar de cenar, me mira y dice: gracias por no desaparecer. Porque sí. Un mensaje bastó para romperme. Pero no para dejar de ser su padre. Las primeras semanas después de aquel mensaje fueron un silencio largo, como esos inviernos que parecen no acabar nunca. Sergio no volvió a escribir. Ni una llamada, ni una disculpa, ni una explicación. Solo el eco de esas palabras: mejor desaparece. Yo seguía levantándome a la misma hora, hacía el café como siempre y me sentaba frente a la ventana, donde Laura solía regar las plantas. A veces hablaba en voz baja, como si ella siguiera ahí. No sé si hice bien, Laura. Pero ya no sé cómo ayudarle sin perderme yo. El piso se me hacía demasiado grande. La televisión encendida solo para no escuchar el silencio. Las fotos de Sergio en la estantería parecían observarme, recordándome aquel tiempo en que bastaba una llamada suya para alegrarme el día. Yo no quería rendirme, pero tampoco quería seguir alimentando un engaño. Él debía tocar fondo, aunque eso me doliera más que a nadie. A la semana siguiente, recibí una llamada de la administración de la residencia universitaria. Señor Navarro, su hijo ya ha dejado la habitación. Entregó las llaves ayer. No pregunté a dónde iba. Colgué y me quedé quieto. Era el precio de dejarlo crecer. Esa noche, salí a caminar por el barrio. Las luces del mercado central brillaban sobre el suelo mojado. Pasé por la cerámica donde trabajé casi 40 años. Ya no quedaba nadie conocido, solo los nuevos obreros que salían con el móvil en la mano y los auriculares puestos. Pensé en cómo había cambiado todo. En cómo los padres de antes no sabíamos hablar el idioma de los hijos de ahora. Nos enseñaron a dar, no a soltar. Y soltar, a veces, es la única forma de amar. El jueves siguiente, alguien llamó al timbre. Eran las 8 de la tarde. Abrí y allí estaba él. Sergio. No el muchacho altivo de los últimos meses, sino un joven deshecho, con la barba crecida y los ojos hundidos. Llevaba una mochila y una chaqueta que no era suya. No entró enseguida. Solo dijo: papá, perdí el curso. Y no tengo dónde quedarme. No le respondí al instante. Lo observé en silencio. Podría haberle recordado todo lo que le di,
todo lo que rompió con un mensaje. Pero no. Le abrí la puerta y le señalé la habitación que había sido suya. Dúchate, cena algo. Luego hablamos. Esa noche, comimos callados. Escuchaba su tenedor golpear el plato, un sonido simple pero que me supo a reconciliación. Cuando terminó, se quedó mirándome y dijo: «Lo siento, papá. No supe cómo decírtelo. Dejé de ir a clase, empecé a mentir y luego me dio miedo contártelo». Asentí despacio. «Lo que me duele no es que fallaras, hijo. Es que me mintieras. Pero ahora estás aquí. Y eso ya es un paso». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego añadí: «Si quieres empezar de nuevo, yo camino contigo. Pero tú das los pasos». No dijo nada más. Pero en su mirada vi algo que hacía mucho no veía: humildad. Los días siguientes fueron tranquilos, casi rutinarios. Sergio empezó a buscar trabajo, se apuntó de nuevo a la universidad y aceptó vivir con menos. Vendimos el coche y con ese dinero pagó parte de su matrícula. Yo solo le ayudé a tramitar los papeles. Nada más. Por primera vez, entendió lo que significaba ganarse las cosas. Algunos vecinos me preguntaban por él, curiosos. Yo solo respondía: «Está aprendiendo». Y era verdad. Aprendiendo a vivir sin excusas, sin la sombra de un padre que lo resolvía todo. Un domingo, semanas después, mientras cenábamos tortilla y pan recién hecho, Sergio levantó la vista y me dijo: «Gracias por no rendirte conmigo, aunque te di motivos». Yo sonreí apenas, sin mirarle directamente. «No hace falta que me lo agradezcas. Solo vive de una forma que te haga digno de ese esfuerzo». Desde entonces, nuestros silencios pesan menos. A veces hablamos de su madre, de cómo le gustaba el olor del azahar cuando llegaba la primavera. Otras veces no hablamos de nada, y basta con eso. El respeto ha vuelto a la casa, poco a poco, sin ruido. Y cada vez que su móvil vibra sobre la mesa, él sonríe y dice: «Ya no mando mensajes como aquel, papá». Yo asiento y pienso que los hijos, tarde o temprano, entienden. Entienden que la firmeza no es dureza, que el amor también se expresa en un hasta aquí. Porque hay momentos en los que un padre no puede salvar a su hijo sin dejarlo caer. Y solo cuando cae, aprende a levantarse. Aquella frase, «mejor desaparece», sigue guardada en mi teléfono. No la borré. No por rencor, sino como recordatorio. Porque ese mensaje que me rompió fue también el principio de su madurez. Y a veces, los padres necesitamos que nos rompan un poco para ver crecer lo que sembramos. Hoy, cuando Sergio sale de casa rumbo al trabajo, me deja una taza de café en la mesa antes de irse. No dice nada, pero el gesto basta. El aroma llena la cocina, y yo pienso que quizá la vida se trata de eso. De seguir sirviendo café a pesar de las heridas. De seguir siendo padre. Aunque duela. Los meses que siguieron fueron distintos. No hubo reconciliación rápida, ni palabras mágicas. Solo rutina. Y dentro de esa rutina, una calma nueva, áspera al principio, pero limpia. Sergio había encontrado trabajo en un bar del centro, un sitio modesto cerca del Carmen, con terraza pequeña y mesas de madera gastada. Entraba a las 5 de la tarde y salía casi a medianoche. Cuando volvía, siempre dejaba las zapatillas en la entrada y cruzaba el pasillo sin hacer ruido. Ya no necesitaba que yo le dijera nada. Sabía que me bastaba con oír el sonido de la llave en la puerta para dormir tranquilo. Yo, mientras tanto, retomé costumbres que había dejado de lado desde la muerte de Laura. Caminar temprano por el cauce del Turia, leer el periódico en el bar de la esquina, charlar un rato con el kiosquero. La vida sencilla tiene eso, te recuerda quién eres sin pedirte nada. Y, poco a poco, empecé a perdonarme. Durante años había confundido cuidado con control. Creía que darle todo era protegerlo. Pero ahora comprendía que también lo había hecho débil. El cariño sin exigencia lo vuelve frágil a uno, y a los padres, culpables.
esa culpa silenciosa que se instala detrás de cada gesto, de cada decisión. Yo la conocía bien. Una tarde, al volver de hacer la compra, lo encontré en el salón, sentado con la cabeza entre las manos. Tenía el móvil sobre la mesa y los ojos rojos. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté. «Nada, papá. Una discusión con Ana». Ana era una compañera del trabajo, su primera relación seria. Yo no insistí. Solo le puse una taza de café delante y me senté enfrente. Estuvimos así un rato, en silencio. Luego dijo, sin mirarme: «A veces pienso que no sirvo para nada». «Sirves», respondí, «pero estás aprendiendo a valer». «No es lo mismo». Se quedó quieto, asimilando. Y fue en ese momento cuando entendí que la herida de aquel mensaje aún seguía abierta, pero empezaba a cicatrizar. Pasaron las semanas y el otoño se fue volviendo invierno. Las noches eran más frías, y los domingos se convirtieron en una especie de ritual. Comíamos juntos, sin formalidades, y después veíamos el fútbol o una película antigua de esas que le gustaban a su madre. A veces, Sergio se quedaba callado mirando la pantalla, y yo sabía que pensaba en ella. No hacía falta preguntar. En enero, un día cualquiera, me pidió que lo acompañara a la universidad. «Quiero enseñarte algo», dijo. Fuimos andando. Al llegar, me mostró los horarios del nuevo curso y una carta del tutor aprobando su reincorporación. Tenía la mirada limpia, segura. «Esta vez voy a hacerlo bien». Le di una palmada en el hombro. «Hazlo por ti, no por mí». Asintió, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa no parecía de compromiso. Por las noches, cuando regresaba del trabajo, lo oía estudiar. El sonido de las teclas, el murmullo de su voz repasando apuntes. Era una música nueva en la casa. Una que me reconciliaba con el pasado. A mediados de marzo, recibí una carta del banco. Era un extracto de una cuenta que había quedado abierta desde los tiempos en que le pagaba la residencia. Dentro, había una nota escrita a mano. «He transferido parte de mi sueldo aquí, para ayudarte con los gastos de casa. No quiero que lo rechaces. Es lo justo». No supe si llorar o reír. Solo me quedé mirando esas letras torcidas, las de mi hijo, y sentí algo parecido al orgullo, pero más profundo. Era respeto. Y el respeto, cuando vuelve, lo cura todo. En abril, Laura habría cumplido 65. Ese día, Sergio propuso ir juntos al cementerio. Llevamos flores y nos quedamos allí un rato, sin hablar. Luego, mientras limpiaba la lápida, él dijo: «Creo que ahora empiezo a entenderte, papá». «¿A entenderme?». «Sí. Entender por qué me dejaste caer. En su momento lo odié, pero ahora lo agradezco». Sus palabras se me clavaron dentro. No dije nada, solo le puse la mano en el hombro. El viento soplaba suave, y las hojas del ciprés temblaban con un sonido casi de respiración. Fue el silencio más bonito que he vivido. Desde entonces, nuestras conversaciones son distintas. Ya no hablamos como padre e hijo, sino como dos hombres que se reconocen. A veces discutimos, claro, pero ya no con reproches, sino con respeto. Y eso, a mi edad, es casi una bendición. En mayo consiguió un contrato indefinido en el bar. Poco después, se mudó a un piso compartido en Torrent. El día que se fue, dejó la habitación limpia, la cama hecha y una nota sobre la mesa. «Gracias por enseñarme que el amor no siempre es decir que sí». La leí varias veces, sentado en el borde de la cama. La luz entraba por la ventana y el olor del azahar llenaba la casa. Por un instante, sentí que Laura estaba allí, sonriendo, aprobando en silencio. Los días volvieron a su ritmo. Me acostumbré al sonido del ascensor sin sus pasos, a los desayunos sin conversación. Pero ya no había vacío. Había paz. Y eso, después de tanto, era suficiente. Los domingos sigue viniendo a cenar. Trae pan recién hecho y a veces una botella de vino barato.
Hablamos de fútbol, del trabajo, de cualquier cosa. Y cuando termina, siempre dice lo mismo. Gracias por no desaparecer. Yo sonrío y respondo. Era tu mensaje, no tu destino. Luego se levanta, recoge los platos y deja la cocina en silencio. Mientras se va, miro por la ventana. Las luces de Valencia parpadean a lo lejos, y pienso que la vida, al final, no trata de entenderlo todo, sino de aceptar lo que duele y seguir andando. A veces, por costumbre, abro el móvil y veo aquel mensaje. No para revivir el dolor, sino para recordar el punto exacto donde todo cambió. Cada palabra de aquel texto fue un golpe, pero también una frontera. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Y, sin embargo, todo mejoró. Porque los hijos, cuando son jóvenes, creen que un padre está para salvarlos. Pero un día descubren que un padre está, sobre todo, para sostenerlos cuando deciden salvarse solos. Y cuando llega ese momento, cuando los ves levantarse, trabajar, asumir errores sin huir, entonces entiendes que la vida, con todo su peso, ha merecido la pena. Esta mañana, mientras el sol entraba por la ventana de la cocina, preparé 2 cafés. Uno para mí y otro que dejé sobre la mesa, como siempre hacía Laura. Sergio pasó temprano antes de ir al trabajo. Entró, bebió un sorbo, me dio un beso en la frente y dijo: «Nos vemos el domingo, papá». Cuando cerró la puerta, el silencio no dolió. Era un silencio limpio, de esos que anuncian que todo está en su lugar. Miré por la ventana, vi cómo la luz del amanecer se reflejaba en los tejados y pensé: sí, un mensaje bastó para romperme. Pero también para enseñarme que amar, a veces, es saber desaparecer un poco sin irse del todo. La 4ª estación de esta historia empezó con un sobre blanco, sin remitente, en el buzón. Era un lunes, 3 de octubre, poco antes de las 8. Dentro venía una notificación de Hacienda, requerimiento de información por deducciones familiares, ejercicio 2021. Leí 2 veces mi nombre, Julián Navarro, NIF 19, y a la tercera, un detalle me heló. Figuraba una cuenta conjunta a nombre de Julián Navarro y Sergio Navarro que yo creía cerrada desde 2020. No me enfadé, me senté en la mesa de la cocina, saqué el archivador azul, miré los papeles de la cerámica, el testamento de Laura, las cartas del banco y respiré hondo. La vida enseña a no correr hacia el incendio, sino a cerrar puertas y abrir ventanas. Llamé a Sergio al mediodía. «Hijo, ¿tienes 5 minutos esta tarde? Salgo a las 5:30. Paso por casa. Trae, si puedes, tus papeles del banco. Algo que revisar». Llegó puntual, con el uniforme del bar y las manos frías. Dejó el móvil boca abajo sobre la mesa, una costumbre nueva que yo apreciaba. Le mostré el requerimiento. «Papá, esa cuenta, yo pensaba que estaba cerrada», dijo, sincero. «Yo también. Vamos a comprobarlo. No para acusarte, para ordenar». Fuimos a la sucursal de la esquina de Guillem de Castro. El director, un hombre con corbata estrecha y gafas redondas, tecleó en la pantalla. «La cuenta es 212100, 454512004512, sigue activa, con movimientos hasta abril de 2021. Sergio me miró, buscando el suelo. «Fui yo, papá. En aquella época, estaba perdido. Usé la tarjeta. Luego dejé de entrar por vergüenza. No levanté la voz. Lo arreglamos. Pero aquí cerramos una puerta», dije. «Firmamos la cancelación. Pedí un certificado de saldos y movimientos». La cifra no era grande, pero la verdad lo era. 187 euros en números rojos que Sergio pagó allí mismo con su tarjeta. El director nos miró distinto al salir, como si hubiera presenciado algo íntimo que le devolvía fe en su oficio. Después pasamos por una notaría de la calle San Vicente. Yo llevaba días dándole vueltas a una idea simple: dejar por escrito lo que ya vivíamos de hecho. No para encadenar a nadie, sino para desatar malentendidos. La notaria, una mujer de 40 largos, escuchó en silencio mientras yo hablaba.
Revocación de poderes que un día firmé a favor de Sergio cuando Laura enfermó, designación de beneficiarios claros en mi seguro de vida, inventario básico de bienes y una carta manuscrita, fechada, que adjunté al protocolo, acuerdos de convivencia y respeto entre padre e hijo. No era un contrato, era un faro. ¿Es habitual esto?, preguntó Sergio, inquieto. No, respondió la notaria, con una sonrisa leve. Pero es sensato. Leí en voz baja la carta antes de entregarla para que hicieran copia. Ninguno pedirá dinero sin explicar el motivo por escrito. Cualquier gasto superior a 100 euros que implique al otro se hablará con tiempo. Ninguno controlará el móvil del otro ni usará palabras que cierren puertas. Si volvemos a mentir, nos daremos 24 horas para rectificar por escrito. Recordaremos que Laura deseaba paz en esta casa. Sergio asentía. Sus manos no temblaban. Firmamos. Salimos. Y al cruzar la plaza, él dijo: «Gracias por atarlo todo, papá. Hacía falta». «El respeto no se hereda, Sergio», respondí. «Se practica». Esa tarde, al regresar, encontré en el buzón otra carta, esta vez de la universidad. Reconocimiento de matrícula, reincorporación curso 2022-2023. Estaba el sello con fecha 29 de septiembre. La coloqué junto a la foto de Laura. Al verla, sentí que algo se alineaba. Los días siguientes los dediqué a ordenar papeles. Abrí un cuaderno cuadriculado, de tapas duras, y escribí en la primera página: Casa Navarro, octubre. Apunté los recibos de luz, 54, agua, 23, comunidad, 41, seguro del hogar, 18, compra semanal, 52, autobús, 9. No por obsesión, sino por respeto. Me ayudó a entender dónde estábamos. Sergio, por su parte, me pasó por Bizum su parte sin que yo lo pidiera. En el concepto puso casa. Tardé un minuto en aceptar. Después, encendí la radio y dejé que la tarde cayera despacio. Un domingo llegó con Ana. La vi nerviosa, de mirada limpia. Traían una tarta de manzana en una caja blanca. «Espero que no moleste, señor Navarro», dijo ella. «Julián», corregí. Aquí nos tuteamos poco, pero nos llamamos por el nombre. Cenamos sencillo: pisto, pan y la tarta. En mitad de la sobremesa, Ana se excusó para llamar por teléfono. Sergio aprovechó el hueco. «Papá, quiero contarte algo sin rodeos. Ana tiene deudas pequeñas del curso pasado. Estoy ayudándola, pero no quiero repetir errores». «¿Cuánto es pequeñas?» 270 euros, en 2 meses. Si vas a ayudarla, que sea con un plan. Papel y calendario. Y que lo firme ella también. No por desconfianza, por claridad. Él sonrió, casi aliviado. «Te escucho». Hicimos cuentas en una libreta. Ana, al volver, aceptó sin orgullo ni vergüenza. Aprendí algo: la dignidad no se mide por no deber, sino por cómo se paga. En noviembre, la notaria nos llamó para recoger copias. Al salir, Sergio me paró en la acera. «Aquel mensaje que te mandé, lo he copiado a mano. Lo tengo en mi cartera». «¿Para qué guardarlo, hijo?» «Para no olvidarme de lo que duele cuando uno habla sin medir». No respondí. Le puse una mano en la nuca, gesto antiguo que aún me sale sin pensar. Llegó diciembre con su frío brillante. El 18 recibí un sobre con el membrete de la cerámica. Era la confirmación de mi jubilación definitiva, con el cálculo final, 1.184 euros al mes. Lo leí despacio. Había en ese número muchos hornos encendidos, muchas madrugadas, dedos agrietados, cafés de termo. Sergio lo celebró con un detalle: una radio nueva para la cocina. «Para que escuches los partidos sin chisporroteo», dijo. No sé si fue la radio o su gesto, pero aquella noche la casa sonó distinta. El 24, Nochebuena, cociné bacalao al pilpil y puse mantel de hilo, el de Laura. No hubo discursos, ni brindis ruidosos.
Sergio dijo una frase corta, como quien pone una piedra en el sitio exacto. A veces hace falta perder para saber cuidar. Ana apretó su mano bajo la mesa. Yo asentí. La paz no es un regalo de Navidad, es un trabajo de todo el año. El nuevo año trajo una llamada inesperada. El administrador de la comunidad, don Julián, se ha aprobado la derrama para el ascensor. A usted le corresponden 450, en 2 plazos. Colgué y sonreí. La vida siempre prueba los acuerdos. Esa tarde mostré el recibo a Sergio. La primera parte la cubro yo, dijo sin que yo pidiera. La segunda, entre los dos. No discutí. Anoté en el cuaderno, ascensor, Sergio 225/diagonal Julián 225. El lápiz, a veces, es la mejor terapia. En febrero, recibí una notificación del juzgado, citación como testigo por un altercado en la plaza del ayuntamiento, una noche en que un cliente ebrio insultó a un camarero. El camarero era Sergio. Él no había querido contármelo. No pasó a mayores, papá. No quise preocupar. La preocupación no desaparece por esconderla, hijo. Se transforma en rumor. Fui a declarar. Dije la verdad. Vi a mi hijo mantener la calma, sujetar al hombre sin violencia y esperar a que llegara la policía municipal. El juez archivó la causa por falta de delito. Sergio, al salir, respiró hondo. He aprendido que la dignidad también es saber retirarse a tiempo. Y saber quedarse derecho, añadí. En marzo, recibimos la respuesta de Hacienda. Con la documentación aportada, queda resuelta la incidencia, sin sanción. Guardé la carta junto a la de la universidad. No son trofeos, pero son pruebas de camino. Una tarde de lluvia fina, me senté a escribir una última página en el cuaderno de tapas duras. Título, Lo que no quiero olvidar. Puse 5 líneas. No construí mi vida para que me la arrebataran, ni para que me ahogara en ella. El respeto no se hereda. Se entrena, como las manos en la arcilla. Las cuentas claras no son frialdad, son cariño con reloj. Las palabras pesan. Las escritas, más. Ningún mensaje, por duro que sea, define a un hijo para siempre. Doblé la página y la dejé sobre la nevera, sujeta con un imán de la albufera. Hoy, cuando Sergio viene los domingos, ya no trae solo pan. A veces trae uvas, otras una flor robada de ninguna parte que deja en un vaso. Cenamos, hablamos poco. Ana a veces se queda a fregar mientras nosotros ordenamos la mesa. Al despedirse, Sergio mira la foto de Laura y dice: «Mamá estaría contenta». No sé si lo estaría, me gusta pensar que sí. He pensado muchas veces en aquella frase, mejor desaparece. Comprendí que lo que debía desaparecer no era yo, sino mis viejos hábitos de padre salvador. Desapareció la cuenta conjunta, desaparecieron los pagos ciegos, desapareció la puerta abierta al miedo. Lo que quedó fue más sencillo: una mesa, 2 tazas, un cuaderno, 3 reglas claras y el tiempo. No hubo grandes victorias. No salimos en ninguna foto. Pero cada cosa está en su sitio. En la estantería, junto al archivador azul, guardo 3 sobres: universidad, hacienda, notaría. Cuando alguien me pregunta cómo se reconcilia un padre con su hijo, yo no doy discursos. Abro el archivador, muestro los papeles y digo: así, con verdad, con fechas, con firmas. Con paciencia. Esta noche ha vuelto a llover en Valencia. Dejo la ventana entreabierta para escucharla. La radio suena baja, el locutor comenta un empate sin importancia. Preparo una infusión y apago las luces del pasillo. En la mesa, el cuaderno espera a Abril. Respiro. En la penumbra, la casa ya no pesa. Solo suena el agua cayendo mansa, como si alguien la vertiera desde muy alto para que todo quede limpio. Cojo la taza, me acerco a la ventana y veo el brillo de los charcos bajo la farola. Pienso en Laura, en Sergio, en la palabra padre, que no es un título, sino una tarea.
Cierro los ojos un instante y agradezco. La lluvia sigue, constante, buena. Y así, entre papeles en orden y silencios que curan, la noche se duerme en casa. Mañana, con el primer claro, haré café. El vapor empañará el cristal y escribiré con el dedo, como antes, estamos bien. Porque sí. Un mensaje bastó para romperme. Pero la vida, con su lluvia paciente, me enseñó a volver a ser su padre. El quinto tramo de esta historia empezó con una revisión médica. El 12 de abril, a las 8:40, el doctor Aguilar me dijo en la consulta: no es grave, don Julián, pero conviene intervenir el menisco derecho. Artroscopía y a casa en el día. Asentí. A mi edad, todo lo que lleve anestesia ocupa más la cabeza que la rodilla. Salí con el informe doblado en el bolsillo y al llegar a casa lo puse sobre la mesa como quien deja una piedra para que no se la lleve el viento. Esa tarde llamé a Sergio. Tengo fecha para el martes 25. No hagas drama, solo necesito que me recojas. Allí estaré, dijo, sin solemnidades. Aquella noche abrí el archivador azul y añadí una funda, Salud 2025. Dentro, copias del preoperatorio, la receta del protector gástrico y una nota mía, llevar zapatillas con suela blanda. La costumbre de anotar me ha salvado del desorden, quizás, de la soledad. El 25, a las 6:30, estábamos en la fe. Sergio llegó con un bocadillo envuelto en papel y un termo de café. No dijo nada, pero se quedó. Cuando desperté en reanimación, lo vi sentado, leyendo un manual de Derecho del Trabajo. ¿Qué tal?, pregunté. Bien. Te han dejado como nuevo. Sus palabras eran pocas, las justas. Bastaban. Los días siguientes en casa fueron simples. Hielo, rodilla en alto, radio baja. Sergio venía por la tarde a cambiarme el vendaje. Ana trajo un caldo en un tarro de cristal con una etiqueta, para el señor Julián. Le pedí que me llamara muy despacio por el nombre. Se rió. La casa respiraba una paz que no conocí de joven. El 3 de mayo, con la rodilla ya sin queja, llegó otro asunto a tocar la puerta de la memoria, mi sobrino Óscar. Llevaba un tiempo insistiendo con vender el trastero de la albufera donde guardábamos cosas de Laura, su máquina de coser Alfa, 3 cajas de fotos, un baúl con cartas. Tío, ese trasto te cuesta y no lo usas, me decía por mensajes. Trasto, escribió. Las palabras pesan. Fui a verlo con calma. Abrí el trastero a las 10 de la mañana. El olor a madera y naftalina me trajo a Laura de golpe. Pasé una a una las carpetas. Encontré, entre sobres viejos, la libreta de tapas granate donde ella apuntaba el gasto de la compra. Pollo, 4, patatas, 2, flores, 3. La guardé en una bolsa aparte. Luego revisé el contrato de alquiler del trastero, 21 euros al mes, pagados por domiciliación. Nada urgente. Le escribí a Óscar, gracias, pero no. Lo revisaré yo. No necesito intermediarios. No hubo discusión. Aprendí que el respeto también es no justificarte. Esa tarde vino Sergio. Le puse la Alfa encima de la mesa de la cocina. Tu madre cosía los bajos mientras tú dormías, le dije. La acarició como se toca una frente con fiebre. ¿La guardamos en casa? Sí. Y hacemos una cosa con lo demás, escanear las fotos y repartir 2 copias. Una para ti, otra para mí. No quiero que el recuerdo dependa de una llave oxidada. Lo anoté en el cuaderno, escaneo, sábado 17, 10. El 17, a su hora, extendimos las fotos. Laura con un vestido azul delante de la lonja, yo con las manos manchadas de esmalte en el patio de la cerámica, Sergio recién nacido con un gorrito de lana. Íbamos pasando una a una por el cristal del escáner y cada bip tenía algo de ceremonia. Al final, hicimos 2 archivadores finos, con separadores, bodas, veranos, navidades. En la última funda metí una carta que escribí allí mismo. Para cuando falte quien recuerde, aquí está lo que fuimos,
con fechas y calma. A finales de mes, otra llamada del administrador de la comunidad. Cambio de contadores del agua. Cité a los técnicos un martes a las 12. Sergio apareció sin avisar, con el uniforme del bar. Tengo media hora libre. ¿Necesitas manos? Siempre, le dije. Una hora después, contadores nuevos, acta firmada y una lección que apunté después. Las casas también se pacifican por debajo de los suelos. En junio, en el bar donde trabaja Sergio, ocurrió algo que no quiero olvidar. Un hombre dejó una cartera de piel sobre la barra y se fue. Dentro, 3 billetes de 50, el DNI y una tarjeta con un nombre, Amparo Torro. Vi a Sergio coger la cartera y decir al encargado: guárdala en la caja. Yo la llevo a la dirección del DNI cuando termine. Podía haberse quedado con el dinero, nadie miraba. Esa noche, al volver a casa, me contó que llamó al timbre, entregó la cartera y Amparo, una mujer mayor, manos pequeñas, ojos claros, lloró sin ruido. Me recordó a mamá, dijo él, con la voz quieta. No contesté. Abrí la ventana. A veces, el aire es respuesta. El 7 de julio fuimos a la notaría a firmar una adenda sencilla al testamento. No cambié herencias, ajusté instrucciones. Añadí un legado de uso, la máquina de coser para Sergio, el archivador de fotos para quien se comprometa a mantenerlo con nuevas fechas, la radio de la cocina para que siempre suene algo en la casa. La notaria sonrió al leerlo. Esto no evita dolores, dijo, pero evita peleas. Me basta, respondí. Ese mismo día, hicimos algo pequeño que tuvo el tamaño de una montaña. Devolvimos las llaves del trastero. Vacío, limpio, sin deuda. No vendimos los recuerdos, los pusimos a salvo. En agosto, Valencia se quedó desierta. El calor parecía colgar de los balcones. Yo pasaba las mañanas en la sombra de la almoina leyendo a ratos, con una botella de agua y un abanico de tela que fue de Laura. A veces escribía frases cortas en el cuaderno. No construí mi vida para que me la arrebataran. El respeto no se hereda. Amar no es cargar, es acompañar. Más que mantres, son tornillos que no quiero que se aflojen. El 20, recibí por correo un aviso de la Seguridad Social, revisión de complemento por viudedad. Cité para el 28, a las 9. Fui con todos los papeles, certificado de defunción de Laura, libro de familia, último extracto de pensión. El funcionario miró, selló, y dijo: está todo en orden, don Julián. Agradecí el adjetivo. En orden. A veces es la única belleza que uno puede sostener. En septiembre, Sergio empezó el nuevo curso. Se organizó en una agenda de tapas negras, horarios, turnos del bar, tiempos de estudio. Un domingo, antes de irse, me dejó sobre la mesa un sobre con billetes. Para la derrama de la fachada. Yo pago este mes, dijo. Queda anotado, respondí y escribí en el cuaderno, fachada, Sergio, 180. No por contabilidad, por memoria. A mediados de mes, la vida volvió a probarnos. Llegó un mensaje de Óscar: al final he vendido herramientas del trastero. Me pertenecían por lo de la reforma del 2015. Mentía. En 2015 no tocó el trastero. Por un instante, el viejo impulso de llamar y montar escándalo me subió a la garganta. Respiré. Abrí el archivador trastero. Ahí estaba. Recibo de compra de la caja de herramientas a nombre de Laura, noviembre de 2012. Le contesté con la foto del recibo y una frase: no discuto. Recupera lo que puedas. Si no, lo dejamos aquí. A las 2 horas, otro mensaje: perdón, tío. Me he adelantado. Te hago una transferencia. La hizo. No guardé rencor. Solo apunté: familia, hablar con papeles evita heridas en carne viva. Y así llegamos a octubre otra vez. Un año desde aquel sobre de Hacienda, desde la cuenta conjunta que creía cerrada, desde tantas puertas que aprendimos a cerrar sin ruido. El 3 de octubre, por la mañana,
Encontré a Sergio en la cocina con la alfa abierta. Había cambiado la aguja y se peleaba con el carrete. «Quiero arreglar el bajo de un pantalón», dijo, divertido. «Me niego a pagar por algo que mamá hacía en 10 minutos». Me senté a su lado, le mostré el truco del hilo. La máquina vibró con su ronroneo antiguo. Laura atravesó la habitación sin estar, como una brisa. Esa noche, antes de dormir, dejé otro papel en el imán de la nevera. Normas de octubre. 1. Decir las cosas antes de que duelan. 2. Escribir lo que se olvida. 3. Agradecer lo que llega. 4. Conservar lo que vale. 5. Dejar caer lo que pesa. No sé si las seguiremos al pie de la letra. La vida siempre desordena. Pero sé que ahora, cuando el desorden llega, ya no huimos. Abrimos el archivador, ponemos fecha, hablamos despacio. Y eso, a mi edad, es casi una forma de fe. Hoy es domingo. Sergio ha venido con pan y uvas. Hemos comido tortilla, hemos fregado entre los dos, y después hemos sacado las fotos del archivador Granate. Él ha guardado una en la cartera, Laura riéndose, el pelo recogido, la boca a medio abrir. Me la quedo, dice, para acordarme de que es lo importante cuando me enfado. Quédatela, respondo. Las fotos son anclas. Al irse, me ha dejado la radio encendida con un partido sin gol. Cierro la puerta y me quedo un instante apoyado en el marco, escuchando la casa. Ya no suena a espera. Suena a vida en su sitio. Pongo agua a calentar y preparo un café. Lo llevo al balcón. Desde aquí veo el cielo de Valencia en ese momento raro en que todavía no es noche y ya no es tarde. Las persianas de enfrente bajan, una paloma se posa en el cable, alguien riega una maceta y el agua cae como una cortina. Soplo el café, huelo el vapor y recuerdo mi frase: no construí mi vida para que me la arrebataran. Y añado, muy bajo, tampoco para aferrarme a lo que debe soltarse. Apoyo la taza en la barandilla, cierro los ojos un momento. No hay mensajes urgentes, no hay cuentas sin aclarar, no hay voces levantadas. Solo este silencio limpio, el rumor de la ciudad y la certeza pequeña de que estamos bien. Cuando los vuelvo a abrir, el cielo ha cogido un tono de cobre manso. La tarde se pliega con cuidado. Entro, apago la radio, dejo el archivador Granate en su estante y cierro la ventana. Mañana, temprano, haré otra vez café. La luz entrará por la cocina y, con el dedo en el cristal empañado, escribiré la misma palabra de todos estos meses: gracias. Porque sí. Un mensaje bastó para romperme. Pero la paciencia, los papeles claros y la ternura con reglas me devolvieron lo único que quería: seguir siendo su padre y que mi casa, por fin, vuelva a ser hogar. Octubre terminó sin sobresaltos. Y en noviembre, cuando las primeras lluvias mancharon las aceras, descubrí que llevaba más de un año sin mirar hacia atrás con culpa. El tiempo se había hecho hábito, y el hábito, paz. A veces, la paz no llega con un gran gesto, sino con la simple constancia de hacer las cosas a su hora. Abrir las ventanas, poner la radio, escribir la fecha en el cuaderno. Y eso, en silencio, ya era un milagro. El 6 de noviembre recibí una carta del ayuntamiento: revisión catastral. La dejé sobre la mesa y sonreí. Más papeles, pensé. Antes habría gruñido, habría llamado a Sergio con tono de queja. Ahora no. Abrí el archivador azul, busqué la sección casa, añadí una hoja en blanco y escribí: revisión catastral 2025. Revisar valores. No alarmarse. Esa frase final era más para mí que para Hacienda. Sergio vino a cenar el domingo siguiente. Traía el uniforme limpio, un aire más tranquilo, la barba recortada. Ana trabajaba en un turno extra, y él parecía disfrutar de la rareza de estar en casa solo conmigo. Comimos lentejas, pan tostado y una naranja compartida. Mientras recogía los platos, me dijo: «Papá, me han ofrecido el puesto de encargado del turno de tarde». ¿Y? Duda. Me asusta. Te asusta lo mismo que te hace crecer.
Se quedó pensando, miró el suelo y sonrió. A ti no te asustaban esas cosas, ¿verdad? Claro que sí, hijo. Pero aprendí a caminar con miedo. No hay otro modo. Esa noche, cuando se fue, dejé la ventana entreabierta. La lluvia golpeaba los cristales con ese ritmo antiguo que tanto le gustaba a Laura. Me preparé una infusión y volví a mirar el archivador. Las fundas se multiplicaban: salud, universidad, notaría, hacienda, trastero, casa. Pensé que, si la vida pudiera definirse, sería eso: papeles en orden y afectos en calma. A finales de mes me llamó el médico de cabecera. Todo bien, don Julián. Pero no olvide caminar cada día. Camino, doctor. ¿Hasta dónde me deja la rodilla? ¿Y su cabeza, cómo va? Más clara que antes, fíjese. Colgó riendo. La cabeza. Sí, había aprendido a dejar espacio entre los pensamientos. A no llenar los huecos con preocupaciones que no sirven. El silencio de la casa ya no era una amenaza. Era un compañero que escuchaba sin interrumpir. Un jueves, al bajar a por el pan, me crucé con el cartero. Don Julián, hoy traigo carta de la universidad. Era un sobre grueso. Lo abrí despacio, apoyado en la barandilla del portal. Certificado de aprovechamiento académico. Sergio Navarro López. Curso 2024-2025, apto. Me quedé un rato con el papel en las manos. No lloré, pero algo dentro se me aflojó, como una cuerda que por fin deja de tensar. Esa noche, al llegar, se lo encontré en la puerta, con una bolsa de supermercado. He traído pan de cereales, que sé que te gusta. Y yo tengo algo que enseñarte. Le di el sobre. Lo leyó sin hablar. Luego levantó la vista, y en sus ojos vi algo que pocas veces había visto: serenidad sin euforia, humildad sin miedo. Gracias por no dejarme caer del todo, murmuró. Gracias por aprender a levantarte, respondí. A partir de entonces, cambió la textura de nuestros días. Ya no necesitábamos medir palabras. Las conversaciones fluyeron con esa ligereza que solo llega cuando ya se han dicho todas las cosas difíciles. En diciembre, Sergio y Ana decidieron mudarse juntos. Me lo contó una tarde, mientras ayudaba a limpiar los cristales. Es un piso pequeño, pero con luz. La luz es lo único que no se compra, hijo. Cuídala. Y vendremos los domingos, como siempre. No hace falta prometerlo. Las costumbres buenas se cumplen solas. El día de la mudanza subí con ellos las cajas. Vi su nueva casa: paredes blancas, un sofá heredado de los padres de Ana, una mesa de segunda mano y una radio igual a la mía, la que él me regaló el año anterior. Para que suenen las mismas voces, aunque en distintos techos, dijo. Ese detalle me atravesó sin ruido. A la semana siguiente, la casa volvió a su silencio natural. Pero ya no era el silencio del vacío, era el del ciclo cumplido. Miré alrededor, todo tenía su sitio. Las plantas, el archivador, la foto de Laura. El aire estaba en paz. El invierno se instaló sin pedir permiso. Las tardes se hicieron cortas, y yo empecé a escribir más. No cuentos, ni memorias. Solo frases sueltas en el cuaderno de tapas duras. Las heridas curan mejor cuando dejan de buscar testigos. La dignidad no necesita ruido. Un hijo no se pierde si aún puede volver a casa. En enero, recibí una carta de la notaria. Era un recordatorio: revisión anual de testamentos y poderes. Fui el día 9. Allí estaba también Sergio, con su carpeta. Revisamos las copias, actualizamos direcciones. La notaria nos miró y dijo: se nota que han aprendido a hablar sin miedo. Sergio sonrió. Es que ahora todo está escrito, hasta el cariño. Salimos riendo. En febrero, una mañana, encontré en el buzón un sobre sin remite, otra vez. Dentro, una foto. Laura, en blanco y negro, joven, con un ramo de flores. Detrás, una nota escrita por Sergio.
para que no se te olvide que aún hay cosas hermosas que no dependen de ti. La pegué en la puerta del frigorífico. No como reliquia, sino como espejo. Marzo trajo los primeros días tibios. Volví a caminar por el cauce del Turia. La rodilla se quejaba poco, el cuerpo, menos. A veces me sentaba en un banco, cerraba los ojos y escuchaba la ciudad. Ni ruido, ni prisa. Solo el rumor del agua y las voces lejanas de los niños. Pensé que quizá la vida no es más que eso, sobrevivir al ruido hasta que el silencio vuelva a sonar bonito. En abril, el bar de Sergio cumplió 10 años. Me invitó a la cena de aniversario. Comimos paella, brindamos con vino barato y él, en mitad del brindis, dijo: «Este hombre», señalándome, me enseñó que el respeto se escribe con hechos. No pude hablar. Solo levanté el vaso y asentí. El aplauso fue breve, sincero. A finales de mes, empecé a ordenar los archivadores. Ya no por obligación, sino por costumbre. Cada hoja contaba una historia. En el de casa, encontré la primera factura del coche que vendimos. En el de universidad, el primer recibo del curso nuevo. Y al final, una hoja en blanco. En la esquina escribí: «Capítulo cerrado». Todo lo demás, seguir viviendo. Ahora, cada mañana, al abrir las persianas, siento la luz de otra manera. No como promesa, sino como constancia. El pasado ya no pesa, acompaña. Sergio sigue viniendo los domingos. A veces trae flores, otras pan. Nos sentamos, comemos y después escuchamos el partido sin hablar. Y en esos silencios, sé que Laura también está. No como ausencia, sino como forma de calma. La semana pasada, antes de irse, Sergio me dijo algo que guardo como cierre. «Papá, me he dado cuenta de que el mensaje que te mandé fue lo mejor que podía haber pasado». «Sí, hijo», le respondí. A veces las palabras que rompen son las que más construyen. Cuando cerró la puerta, encendí la radio. La voz del locutor hablaba del mar en invierno. Fui a la ventana. El cielo tenía ese gris manso que solo se ve cuando todo está en su sitio. Preparé café. El vapor subió lento. En el cristal dibujé con el dedo la misma palabra que repito desde hace un año: gracias. La borré con la palma, miré hacia afuera y sentí que el mundo, por fin, no me debía nada. Porque sí. Un mensaje bastó para romperme. Pero el tiempo, la verdad y la ternura a tiempo me enseñaron a reconstruirme sin ruido. Ahora sé que la vida no se mide en heridas cerradas, sino en la serenidad con que aprendemos a seguir respirando. Y mientras el café se enfría, Valencia despierta despacio. La lluvia ha parado. El aire huele a pan. La casa está en orden. Y yo, por fin, también. Febrero se fue como se van las cosas que ya no duelen, sin hacer ruido. Y marzo trajo ese olor húmedo a azahar que siempre anuncia algo nuevo. Las mañanas se alargaban, los pájaros volvían al cable frente al balcón, y yo, por primera vez en años, no tenía pendientes urgentes ni papeles por ordenar. Todo estaba en su sitio. Y sin embargo, había un vacío pequeño, no de tristeza, sino de pregunta. Cuando uno ha dedicado la vida a reparar, llega un día en que no sabe qué hacer con la quietud. El 2 de marzo, Sergio me llamó. «Papá, ¿tienes planes para el domingo?» «Los de siempre, el café y el periódico». «Pues guárdate la tarde. Quiero enseñarte algo». Su tono era distinto, más seguro, como quien tiene una buena noticia entre las manos. Llegó el domingo. Valencia estaba llena de turistas, de ruido, de pólvora. Sergio vino con Ana, los dos sonrientes, y me subieron al coche. «¿Dónde vamos?», pregunté. «A ver un piso», dijo él. «¿Otro más?» «No, papá. El piso». Era un edificio nuevo, en las afueras de Torrent. Subimos al tercer piso. Al abrir la puerta, entró una ráfaga de luz limpia. Paredes blancas, suelo de gres claro, olor a pintura reciente.
Sergio me miró como esperando permiso para decirlo. Nos lo quedamos. Hemos firmado la reserva. Yo asentí, despacio. Tenéis buena mano. Y quiero que veas esto. Me llevó hasta una habitación pequeña. En la pared, un cartel, habitación libre, futuro despacho. Pero encima del escritorio improvisado, una foto, Laura, con él en brazos, en la playa de Cullera. Es para que no falte nunca, dijo Ana. No respondí. Solo pasé el dedo por el marco y sonreí. Era un gesto simple, pero me devolvió años de aire. Después de ver el piso, fuimos a tomar un café. Sergio pagó, como siempre desde hace meses. Antes de irnos, me dio un sobre. Léelo cuando llegues a casa. Lo guardé sin mirar. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, lo abrí. Dentro, una carta escrita a mano, letra de mi hijo. Papá. Nunca supe cómo decirte lo que aprendí este año, así que lo escribo. Gracias por enseñarme que los silencios también educan, que el respeto no se impone, que el amor no se gasta aunque se reparta. Quiero que sepas que todo lo que soy ahora tiene un poco de ti, y también un poco de lo que aprendí cuando me dijiste, hasta aquí. El piso es nuestro comienzo, pero siempre tendrás tu sitio allí. Tu habitación está reservada. Te quiero, Sergio. Me quedé un rato mirando esas líneas, y sin darme cuenta, las lágrimas bajaron solas. No de tristeza, sino de ese alivio que llega cuando lo pendiente deja de doler. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno granate, en la sección 2025, lecciones. Añadí debajo, con mi letra, el perdón, cuando llega a tiempo, no hace ruido. Abril trajo las fallas, el humo, los petardos y ese bullicio que tanto me cansaba de joven y que ahora, desde la distancia, me resultaba hermoso. Sergio y Ana vinieron a cenar el 18. Traían pan, flores y una botella de vino. Cenamos sin prisa. En un momento, Ana sacó una carpeta del bolso. Queríamos pedirte un favor. Era un documento notarial, una pequeña cuenta de ahorro compartida para el futuro, decían. Querían que yo fuera el segundo titular, por si algún día necesitaban ayuda para una hipoteca. No es una carga, papá. Es por si acaso. Lo pensé un instante. Acepto, dije, pero con una condición. Todo movimiento, todo gasto, se escribe. Y se firma. Sergio rió. He aprendido del mejor. Firmamos los tres. Esa noche, en la cocina, mientras fregaba los platos, pensé que la confianza, bien entendida, es también una forma de orden. En mayo, volví al cementerio. Llevaba flores blancas y una vela pequeña. Sergio me acompañó. No hablamos durante el trayecto. Al llegar, se agachó, limpió la lápida y dijo en voz baja: «Mamá, el piso tiene luz. Y papá está bien». Luego, sin mirarme, añadió: «Gracias por seguir aquí, los dos». Me quedé callado. El aire olía a jazmín. La brisa movía las hojas del ciprés con ese sonido que parece un suspiro. Y en ese momento entendí algo que nunca había sabido explicar, que no hay paz más completa que ver a tu hijo hablar con la vida sin miedo. Junio fue el mes de los pequeños arreglos. Cambié las cortinas, limpié los armarios, revisé el contador del gas. Cada cosa tenía su lugar. Y mientras ordenaba, me di cuenta de que, sin buscarlo, había cerrado un ciclo. Ya no había deuda, ni silencio, ni herida. Solo gratitud. Empecé entonces un nuevo cuaderno, con tapas verdes. Título: Después de la tormenta. Primera línea: vivir sin pendiente no es vacío, es descanso. El 14 de julio, Sergio cumplió 30. Celebramos en su piso. Éramos pocos: Ana, un par de amigos suyos, y yo. Después de soplar las velas, me entregó una caja pequeña envuelta en papel azul. Dentro, una llave. Es tu copia, papá. Por si algún día quieres venir sin avisar. La sostuve entre los dedos. Pesaba poco, pero significaba todo.
Le di un abrazo largo, sin palabras. No porque no tuviera que decir, sino porque ya estaba dicho. Agosto trajo calor y siestas lentas. Yo me quedé en Valencia, ellos se fueron una semana a la costa. Cada tarde, cuando el sol bajaba, regaba las plantas de Laura y escuchaba la radio. Un locutor hablaba de la vida tranquila, esa que uno empieza a valorar cuando ya no necesita correr detrás de nada. Pensé que sí, que había llegado ahí, al punto exacto entre la memoria y la paz. Un domingo, al caer la tarde, Sergio me mandó un mensaje. «Papá, mañana volvemos. Te llevo pan». Lo leí y sonreí. Aquel verbo, llevo, me bastó. Antes era yo quien traía, quien sostenía. Ahora él. Así es como se completa un círculo. Septiembre llegó con una luz dorada, esa que en Valencia hace que todo parezca recién pintado. Decidí escribirle a Laura. No una carta triste, sino un resumen. Querida Laura, ha pasado tiempo. Sergio ha aprendido a cuidar y yo, a soltar. La casa está en orden. Tu máquina de coser sigue en su rincón. Tu foto vive en 2 pisos, el suyo y el mío. A veces, cuando escucho la lluvia, me parece que sigues regando las plantas. Si es así, sigue haciéndolo. Todo florece mejor desde que aprendimos a callar a tiempo. Tú, Julián. La guardé en el archivador granate, entre familia y casa. Ya no por necesidad, sino por ternura. Hoy es domingo otra vez. El olor a pan llega desde el pasillo. Sergio ha llamado al timbre. Trae vino, flores y una sonrisa tranquila. Mientras pone la mesa, Ana enciende la radio. Suena un programa viejo de coplas, el que escuchaba Laura cuando planchaba. Nos sentamos los 3. No hay grandes palabras. Solo la música, el sonido de los cubiertos, el rumor de la vida que sigue. Y pienso, mientras el vino mancha el mantel, que al final, la historia no era sobre un mensaje que rompió, sino sobre lo que vino después. La paciencia, la humildad, la segunda oportunidad. Porque sí, un mensaje bastó para romperme. Pero hizo falta un año entero para aprender que el amor, cuando se escribe con tiempo, puede volver a empezar desde la calma. Fuera, la tarde cae sobre los tejados. Y la casa, otra vez, respira en paz. El otoño volvió con una serenidad nueva. Ya no contaba los días por ausencias, sino por visitas. Sergio y Ana venían cada domingo, a veces con una botella de vino, otras con pan o flores. No hacía falta mucho, una comida sencilla, un silencio compartido, una radio encendida. El tiempo había cambiado de peso. Ahora pesaba poco. A principios de octubre, Sergio me contó que Ana estaba embarazada. Lo dijo sin ceremonias, entre cucharadas de caldo. 3 meses, añadió. Todo va bien, de momento. Me quedé quieto. No por sorpresa, sino porque sentí que algo, dentro, se acomodaba en su sitio. Entonces, el apellido Navarro seguirá, dije sonriendo. El río. Sí, pero no te preocupes, papá. No voy a repetir tus errores. Ojalá repitas algunos, respondí. Los buenos. Durante los días siguientes, el aire de la casa cambió. Había esperanza. Limpia, callada. Empecé a preparar cosas pequeñas. Un marco nuevo para la foto de Laura, una manta suave que guardé en el armario por si acaso el bebé pasa alguna noche aquí. No lo dije en voz alta, pero soñaba con ese sonido nuevo, un llanto, unas risas, una vida que vuelve. El 20 de noviembre, fuimos juntos al médico. No entré, esperé fuera, en el pasillo del centro de salud. Sergio salió con una foto en la mano, una ecografía. Mira, papá, dijo, mostrándomela. Todavía no se distingue nada, pero ahí está. La miré. Y por un momento, tuve la sensación de que Laura también lo hacía, desde algún rincón del aire. No lloré. Solo pensé, la vida, cuando se empeña, siempre encuentra la forma de seguir creciendo. En diciembre,
Empezamos a hablar de nombres. Ana quería llamarlo Julián. Yo protesté, con humor seco. Bastante tengo con cargar yo con ese nombre. Sergio sonrió. Por eso mismo. Porque lo llevas con dignidad. No supe qué decir. Esa palabra, dignidad, me acompañó toda la noche. Dormí con la sensación de haber llegado, por fin, al otro lado de la vida. La Navidad fue tranquila. Cené con ellos, en su casa. Había luces, olor a horno y un pequeño árbol con 3 bolas doradas. Sergio me sirvió vino y brindó. Por los que nos enseñaron a no rendirnos. Levanté la copa despacio. Por Laura, pensé. Por él. Por todos los inviernos que uno logra pasar sin perder el corazón. Enero llegó con frío. Las plantas del balcón se inclinaron bajo el viento, pero resistieron. Cada mañana, al abrir la persiana, pensaba en el futuro con una serenidad que no conocía. Ya no esperaba nada. Y, sin embargo, lo tenía todo. Sergio me visitó un jueves, a media tarde. Traía un sobre en la mano. «Es un detalle, papá», dijo. Dentro había un llavero. Un pequeño círculo de metal con una inscripción grabada. Asterisco, gracias por quedarte. Asterisco. Me tembló el pulso. Lo colgué en el gancho de la puerta, junto a las llaves del piso. Cada vez que salgo, lo toco, como si fuera una oración. Hoy, mientras escribo estas líneas, Valencia amanece lenta. El cielo tiene un gris claro, casi plateado. En la mesa hay una taza de café, el archivador azul y la ecografía doblada entre las páginas del cuaderno verde. El silencio de la casa no duele. Respira. Y yo, que durante años viví para sostener, ahora aprendo a esperar. Dentro de unos meses seré abuelo. Y pienso que quizá, todo este camino, las pérdidas, los silencios, las cartas, los papeles, solo existía para llegar hasta aquí. A este momento sereno. A esta promesa nueva. Porque sí. Un mensaje bastó para romperme. Pero la vida, con su paciencia infinita, ha sabido repararme del modo más sencillo, devolviéndome el sonido de una nueva respiración. Y así, entre el rumor del café y la luz del amanecer, cierro el cuaderno, miro hacia la ventana y sonrío. Hay paz. Y dentro, por fin, un futuro que no duele.